Buenos días a todos. Vamos a apagar Buenos micrófonos entonces. días. Buenos días. Vamos a apagar los micrófonos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte cada día más a través de tu palabra, a través de tu obra, Señor, de poder escudriñar tus escrituras por tu Santo Espíritu que nos enseña de manera especial. Hoy queremos entregarte este tiempo, que tú, Señor, nos inspires, nos ilumines, nos alumbres, nos des el entendimiento y nos concedas el amarte cada día más, porque mientras más te conocemos, más te amamos, mientras más te amamos, más te obedecemos. Y de esa manera te conocemos cada día más, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a tomarnos un tiempo para contestar estas preguntas. 5 preguntas. A ver, acá. Eso es. Estas 5 preguntas de lo que ya hemos visto, porque ya hoy vamos a avanzar a una transición hacia el siguiente punto, que es la Jesucristo Redentor. Jesucristo Redentor. Y el primer punto que estuvimos mirando es, voy a hacer aquí como un, un pequeño resumen o introducción de lo que hasta dónde hemos llegado. Yo decía que nos aprendiéramos este saludo. El saludo de este curso es: me alegro mucho, me alegró mucho cuando algunos hermanos vienen y me cuentan que te mantienes fiel a la verdad. No hay para mí mayor alegría el saber que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Y es la verdad que va llenando nuestras vidas en la medida que conocemos al Señor a través de nuestra relación personal con Él y a través de las escrituras, de la Biblia. El primer punto que dijimos que vamos a desarrollar en este curso es: Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No quisiera que pasáramos al segundo punto: Jesucristo es el Redentor, sin tener esto muy al corazón, muy a la mano, manejar versículos que, que debemos tener también para dar defensa en sabia mansedumbre. Jesucristo es Dios. Luego, hoy vamos a entrar en la segunda parte de esta clase, en la transición. Luego viene el tercer eh, tópico, que es Jesucristo es el Señor. Y luego, por último, vamos a desarrollar otros nombres y oficios del Señor Jesucristo. ¿Qué Así tal que estemos? estamos, Vamos. así que estamos eh, terminando la primera fase de Jesucristo es Dios, que es la base de todo, lo que quiero resaltar. Y vimos la introducción: Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo en la Trinidad. Hablamos de genética espiritual, fue un poquito así como complejo, pero ya haremos una explicación muy sencilla. Entonces, en el cuestionario número 1 que habíamos hecho, era una pregunta muy personal: ¿qué esperas aprender o recibir a lo largo de este curso? ¿Quién es Jesucristo para ti hoy? Que varios de ustedes, eh, dijeron, explicaron quién es Jesús para ustedes. ¿Es Jesucristo Dios? Y mencione las funciones y atributos de Jesús que conoce. Pero hoy, un poquito más, quería preguntar, allí anótalo, y después voluntariamente 2 o 3 van a tratar de definir estas preguntas.
Antes de preguntar quién es Dios, ¿qué es Dios? Una pregunta para hablar de, de qué es Dios cuando hablamos de Dios. Y suena como hablar de cuando aparece la pregunta qué, parece que fuera una cosa, pero es para separar la pregunta de quién, qué y de quién. Entonces, ¿qué atributos, qué características eh, le conceden a este término? Hablar, definir qué se define por Dios. Y entonces ahí sí pasamos a preguntar, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y este no es una pregunta como la definiría una persona que no conozca a Dios, que no tiene a Cristo, que no tiene al Espíritu Santo. Esta es una pregunta para nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, que tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, no te preocupes de que tiene que ser como lo piensa el profesor, como lo piensa. ¿Quién es Dios? Lo que tú hoy has aprendido, ¿quién es Dios? Luego, la tercera pregunta, ¿es Jesucristo Dios? De acuerdo a lo que hemos estudiado, y susténtalo. ¿Por qué dices que Jesucristo es Dios como lo sustentarías a cualquier persona, para ti mismo y para los demás? La siguiente pregunta es, ¿desde cuándo existe Jesucristo? Bueno, esa tiene un poquito de elaboración, pero hemos hablado de ese tema también a lo largo de este curso, en lo que ya hemos visto. ¿Desde cuándo existe Jesucristo? Y por último, ¿qué significa el Padre y yo somos uno solo? ¿Sí? Esas son las 5 preguntas antes de comenzar. Voy a detener la grabación para darles un tiempo que comiencen a meditar y a preparar sus respuestas. Entonces, stop, pause, pause. Bueno, entonces estamos dando respuesta a la primera pregunta. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Entonces ya estamos contestando uno, que Dios es espíritu. Segundo, me decían que Dios es un ser supremo no creado. Es creador, no es no criatura, es no creado. Muy bien. Y allí en la definición de ser, decimos, Dios es un ser. Dios es un ser. Porque me gusta comenzar diciendo es un ser porque una cosa es ser y otra cosa es persona. Ser, hay eh, seres inertes, seres inmateriales, seres y persona es ya otra definición que es un ser que tiene conciencia, que tiene eh, autoconocimiento de existencia. Sí, el ser que puede ser la persona. Bueno, muy bien. ¿Qué más podemos decir que es Dios? Dios es deidad, Dios es tiene de... características que el ser humano no, que nosotros los seres humanos no poseemos, que solamente Él las posee en su soberanía, en su grandeza, eh, o sea, lo es todo además. Entonces, ya para ayudarnos, podemos decir que, para profundizar en esa definición que tú has comenzado, que podemos hablar de unos atributos que solamente le competen, le pertenecen a Dios. Entonces, ¿cuáles serían esos atributos para hablar de que estamos hablando de Dios? Bueno, antes que nada es un ser preexistente, siempre ha estado, siempre ha existido, no tiene ni principio ni fin, como dice la palabra. Además de todo esto, todo lo sabe, está en todas partes, todo lo conoce, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es majestuoso, todopoderoso, Omnipresente, es, omnipotente, ajá, omnisciente. omnisciente, omnipresente, omnipotente, es inmutable.
total, Inmutable. Muy, inmutable, sí. ok, muy bien. Eh, Carla levantó la mano. Puedes prender el micrófono, Carla, lo tienes apagado. Y se Yo no prepara levanto la Luz mano, Estela. ¿Ah? que no he levantado la mano. Ah, está levantada. Ah, era la manito mía. Bueno, Luz Estela, Luz Estela, Luz Estela Ormaza. Bueno, con toda confianza, tranquila, porque todo esto nos enriquece mucho. ¿Qué Ay, es pastor, Dios? qué pena, buenos días. No es que acabé de entrar, es que no escuchaba nada, estaba casi que no puedo Estamos, organizar este ok, aparato para poderlos escuchar, entonces no. tranquila. Ve organizándolo y estamos en la primera pregunta. Vamos a preguntarle a Marta Rocío entonces. Y de una vez con la segunda. ¿Qué y quién es Dios? Bueno, asocio a Dios con la vida. Dios es vida. Entonces, y es dador de vida. Dador de Promueve vida, la vida. Promueve la vida. Sí, genera vida. genera vida. Y Ujú. esa respuesta me gusta mucho porque aún podemos decir Dios es vida. Vamos me gusta el artículo definido. Él es la vida. Él Ujú. es la Esa vida es la y vida. la vida está en Él y solo Él puede Dar darla. vida. Él es autoexistente, la Ah, vida. ah, Nadie se la quita, Él la da, Él la pone y la vuelve a tomar. Toda la vida es Dios, está en Dios, no como un panteísmo, sino que de Él procede la vida, Él es la vida y de Él procede. Muy bien. ¿Qué más nos cuentas, Marta? ¿Tú ibas a decir algo más? Eli, también hay como una pregunta que sería bueno al final, no sé, Sí. dice, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Pero también es, ¿quién es Dios para mí? Ah, ok. ¿Quién es Dios? Para Para mí, mí. y ya esa nos acerca a la segunda pregunta, ¿quién? Porque ¿quién es Dios? Ya dije que esa es una respuesta para los hijos de Dios, es muy diferente a Ujú. aquellos que estudian teología como una facultad, como filósofos, como científicos que tienen sus respuestas. Pero hoy vamos a tener una lectura especial para ver cómo los cristianos definimos a Dios. Entonces, pero mientras tanto vamos en esta pregunta, ¿quién es Dios? Ya hemos dicho en qué es Dios, hemos dicho ya también quién es Dios, pero tenemos que irle dando nombre propio. Entonces, ahora con nombre propio, no mío, sino de Él, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo hemos conocido nosotros? Como el Salvador. Antes de hablar de sus nombres y funciones, tenemos que decir, cuando yo digo, ¿quién eres tú? Te conozco por primera vez, ¿cómo te presentas? Como Lilian, como Fernando, como Daniel, como Sor Rocío, como Andrea. Dios, Entonces, Dios, ¿este Dios con qué nombre se presenta? Él se yo presenta, yo soy, el soy. gran yo soy, Como el Jehová gran... Dios, el Ujú. gran yo soy, que siempre, que no tiene principio ni fin, que siempre ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Ibas a decir, Martica, ¿qué ibas a decir? ¿Quién es Dios con nombre Yo propio? complementaría lo de Luz Estela porque realmente por ahí comienza, ¿no? Yo Sí. soy, y viene la revelación de todos los nombres de él, ¿no? El Bien. Alfa, el Omega, La alfa y la omega. el Shaddai, Ujú, es la majestad de Dios, ujú, todopoderoso,
Ujú. por iniciar una serie de nombres que podemos ir complementando. Muy bien. Y antes de mencionar todos esos nombres que Él es y tiene, decimos cómo se presenta como el Dios Trino. Quería decir eso. Como el Dios Padre, También. Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, y hay unos afiches por ahí que tienen todos esos nombres, ¿verdad? Creo que hay como cerca de 50 nombres. El buen pastor, el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, el alfa y la omega, el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que Luz Estela también hizo un buen comienzo diciendo, sí, el yo soy. De los primeros nombres, hay unos nombres que cobijan y tienen mayor representación que los demás. Bueno, hemos hablado también de los atributos y cuando decimos esos atributos y estos nombres, se excluye que lo que no es Dios y quien no es Dios. Solo Dios tiene estos atributos y, y en gran parte son excluyentes para las demás personas que no son Dios. Bueno, la tercera pregunta. A ver, Antes de, ¿cuál es quería la decir, tercera pregunta? aló, Aló. antes de pasar a la tercera, quisiera decir que Dios es el creador de todo cuanto existe. Es el creador de todo cuanto existe, de las cosas visibles e invisibles, sean reinos, sean potestades, sean gobiernos, ¿verdad? Entonces la respuesta de Ruquita basada en Colosenses, en Colosenses. Bueno, muy bien. ¿Alguien que quiera complementar? Porque Dios hemos es hablado. amor. Dios es Dios amor. es amor. Muy bien, Carla. Dios es amor. Nada menos y nada más. Dios es Dios amor. no es como es. Stephanie, ¿qué dijo? Estefanía. Dios, Dios también es nuestro juez, nuestro protector, nuestra esperanza. Dios es juez. Esa me gusta. Sí, Dios es el juez supremo. Dios es el juez supremo. Dios es el juez supremo. Muy bien. Es el Dios, único, ay, perdón, perdón. Dios es el Padre eterno, Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz. Príncipe de paz. Muy bien. Ujú. Bueno, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Bueno, si no paso a la siguiente pregunta es porque ustedes tienen más que decir. Es el único que perdona los pecados, es el único que nos redime, es el único que nos restablece y nos da nuevas oportunidades. Es el único a quien nos debemos. Es el único que tiene la potestad, la autoridad para perdonar pecados, para redimir. Muy bien, para dar vida. Bueno, creo que de esa manera nosotros vamos eh, concientizándonos, tomando esta gran verdad. ¿Puedo decir otra, pastor? Es el único que puede levantar de los muertos a la vida. Él es el único que puede levantar de los muertos a la vida, pasar, que puede levantar de los muertos, que puede resucitar. Amén. Así es. Bueno, Pastor, Dios es eterno, es es fiel, justo el eterno, muy bien, es el eterno, Él es el y, eterno, y justo. es fiel, el fiel y el justo.
el que es verdaderamente justo. No hay justo como Él. Muy bien. Norita escribió que Dios es santo y yo digo que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, Rita. Bien, muchas gracias. Él es el santo, Juan el Carlos va a decir algo. Juan Carlos. No, que Dios es vida eterna, el que cree en Dios tiene vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, entonces vamos, es la siguiente pregunta. ¿Es Jesucristo Dios? Susténtalo, por favor. Por supuesto, el mismo Isaías, ¿qué le dije? 9:6. Ujú. Ahí ese versículo nos da a entender que Cristo es Dios. Amén. 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 Muy bien. Dice que es de la misma sustancia, ¿no? Es de la La misma sustancia, la misma sustancia. ousia. Sí, sí. Entonces, ese hace que sea Dios. Y Y en, cuando y en Ro- dejas la forma, ¿no? La manera como dice que Él solo cambia la forma. Entonces Mm, Jesucristo, como exacto. dice Hebreos en el capítulo 1, Marta Rocío nos está contestando, Jesucristo es Dios conforme a lo dice Hebreos en el capítulo 1, en el verso 3, de la misma sustancia, Sí, y también sustancia. como lo dice en Colosenses, que en él habita toda la Plenitud. plenitud de Dios. Muy bien. Bueno, en Romanos 9:5 también dice de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. muy bien. Entonces, están contestando conforme a una de las maneras, la más contundente de contestar, que es conforme a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios. Bueno, muy bien. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Amén. Padre uno somos. Bueno, ahorita entonces yo les tengo una diapositiva que suma todo lo que ustedes están diciendo, que cómo argumentamos conforme a la palabra, conforme a la verdad, que Jesucristo es Dios, de lo que ustedes están diciendo. ¿Quieren decir una más antes de pasar a la siguiente pregunta? Porque de igual tengo un pequeño repasito, muy rápido. Bueno, entonces pasemos a la pregunta, ¿desde cuándo Jesucristo es Dios? Desde Desde antes desde antes de la fundación del mundo. desde antes que fuera creada la tierra y todas las cosas, porque él estaba ahí cuando fue la creación de todo, según Proverbios 8. Ujú. Sí, Él entonces, estaba ahí en todo, en la un- creación, en el ahora, mar, se en le- el en ahora el le, firmamento, en ahora le todo. voy a hacer esa misma pregunta, la voy a hacer de otra manera. Como ustedes me han contestado que Jesucristo es Dios desde antes de la creación, entonces les pregunto, ¿en algún momento antes de la creación de los cielos y la tierra y todo lo que en él habita, Jesucristo comenzó a ser? Siempre ha sido. Siempre ha sido porque Dios, Hijo y Espíritu Santo son uno y han sido preexistentes, solamente que en el momentico que Jesús se hizo hombre fue que se despojó de sí mismo al Muy, hacerse hombre. Pero de resto, Jesús es igual a Dios, Dios, o sea, todo, los tres en uno. muy bien. Gracias, Sofi, Je- por esta.
En el Después, Salmo Él es el 90 verbo, dice Él lo es el que Sofía verbo. está diciendo. Jesús Dice, es el antes que verbo. naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. amén, qué bonito. En Proverbios 20, en Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, eternamente ha sido siempre por la eternidad del Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo. Él es el Bueno, verbo, Juan 1. Él es el sí, verbo. ajá, Él es el verbo. Muy bien, ustedes me están alegrando mucho. Sí. Y, y bueno, y ¿cómo entiendes tú que yo y el Padre y yo, uno solo somos? A ver, esa es la última pregunta. Sí, habla, por favor, hermana Carla. Es que el Señor, ahí vemos la totalidad en el Señor. Los dos son uno y acuérdense que el Señor Jesús es el verbo encarnado y es el reflejo de la gloria de Dios. O sea, hace parte de la sustancia de Dios que se encarnó para venirnos a mostrar al Señor, Muy para bien, mostrar al Padre. muy bien. Yo creo que eso sintetiza lo que hemos estudiado. Y en la parte de que hablábamos de genética espiritual como ilustración, bueno, hay una contradicción en la palabra genética espiritual en que genética, gene viene de origen y Dios no tiene origen, no tiene principio, como no tiene fin. En ese sentido, la palabra genética espiritual es una palabra que se queda corta, pero precisamente tiene el objetivo de decir lo que nos acaba de decir la hermana Carla, de que el Hijo es la sustancia del Padre, es la imagen también del Padre eterno, del Dios invisible, que es Espíritu. Y lo que poníamos en esa ilustración sencillamente era que así como el RNA está incluido dentro del DNA, ¿sí? Así el Hijo existe en el Padre, pero el Padre también está en el Hijo. Y son uno solo, y eso lo vemos reflejado en la vida, en el código de la vida que Él es y nos ha dado a nosotros. Te cuento que una de las clases más fascinantes para mí fue esa del ARN mensajero con Jesús. Ha sido una de las clases que me abrió un horizonte espiritual impresionante. Quiero que eso lo sepa porque me impactó de sobremanera a nivel espiritual. Gracias, amén. Sí, y es que nos dice mucho porque el logos, que es todo el pensamiento, todo lo que el Padre piensa y siente, desde siempre y para siempre, es transmitido y revelado a través del Hijo. Y la ejecución, la creación, toda la obra de Dios, que es a través del Hijo, es la manera como el ARN ejecuta toda la obra, todo el pensamiento, toda la orden de lo que está en el ADN. Por eso me pareció fascinante esta ilustración. Pero bueno, vamos. Permíteme Dime. decir algo, si eres tan amable. O sea, esa clase yo tengo que volverla a repetir porque la última parte se me fue el internet y esa parte no la entendí muy bien. Pero cuando tú explicaste la anterior diapositiva donde hablabas de la Trinidad, yo decía, si esto lo ve un inconverso, ahí sí que queda loco, porque definitivamente es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el que a través de todo este tiempo que
que hemos venido estudiando la palabra año tras año nos ha revelado. Pero es totalmente claro cuando dice que son uno solo en voluntad, propósito, carácter, esencia y sustancia, pero son tres en personas y funciones. O sea, eso nosotros lo tenemos totalmente claro y lo entendemos. Vuelvo y digo, gracias a la obra del Espíritu Santo. Y ahí vemos esa majestuosidad, esa misericordia de Él mismo al ser así para nosotros, ¿no? Amén. Sí, es bueno que nos estemos bañando con esta palabra, porque estar, digo, bañándonos, estar meditando, estar memorizando, estar hablando con estos mismos términos de la Biblia, de los versículos, nos va iluminando en nuestro corazón a la persona de Dios revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces voy a pasar rápidamente lo que ustedes han definido acá, resumido, que Dios tiene aceidad, en sus atributos es autoexistente, independiente, con autoconocimiento. Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, inmutable, Dios es amor. Y la omnipresencia del Padre se limita en el Hijo cuando el Hijo, el Señor Jesucristo, se redujo en este atributo, como dice Filipenses 2, 7 al 9, se hizo hombre mortal sin dejar de ser Dios. Experimentó, Dios es inmortal, pero cuando se hizo hombre, se hizo mortal, es un misterio. Dios entra a la vida humana y se hace mortal. El Dios inmortal sufre la muerte por nosotros, sin dejar de ser Dios. Ese es el único aquí atributo que se limita o se reduce en el Hijo cuando el Hijo toma forma de hombre, siervo, hecho siervo semejante a los hombres. Por lo cual el Padre le restituye la gloria y le da el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios es amor, la expresión del amor desde la eternidad y por la eternidad, la expresión del amor de Dios antes de la caída. Y esto es muy importante porque cuando hablamos así tan solo como teológicamente, se trata de opacar lo más grande de los atributos de Dios, que Dios es el amor verdadero, revelado en Jesucristo, manifestado en Cristo, el que no buscó lo suyo propio, el que por amor lo sufrió, sufrió hasta lo indecible. Sí, y manifiesta su amor. Y entonces esos argumentos quedan aquí resumidos. Los textos bíblicos, que ustedes mencionaron varios de esos textos bíblicos, y hay una lista larga que la pueden retomar de la clase anterior. La lista de textos bíblicos que afirman que Jesús es Dios. Jehová es uno y tres a la vez en diferentes sentidos. Es tres personas distintas, para lo cual ustedes tienen que definir y entender bien qué es una persona, qué es ser persona. Pero un solo ser, es un solo ser, la unidad del ser. En ser es una unidad y en persona son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes en ser un solo ser, una sola deidad, un solo Dios. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Jehová. Cristo es preexistente después de la creación en el Antiguo Testamento y antes de la creación, y como contestaba Sophie, es desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo es autoexistente, como lo dice Juan en el capítulo 5, del verso 19 en adelante.
Cristo es inmutable, como lo dice Hebreos 13:8. Cristo es el yo soy, como está escrito en el Éxodo y como está también cuando lo fueron a apresar allí en el Getsemaní. Cristo es creador, como lo dice Juan capítulo 1 y como está en Génesis también en el capítulo 1. Cristo es adorado y es digno de gloria. Solamente Dios es digno de ser adorado. Y Cristo es adorado y es digno de la gloria de Dios. Solo Dios puede expiar y perdonar el pecado. Solo Él es el justo y el santo, el que tiene poder para perdonar. Y Jesucristo cumple con todos estos requisitos que están aquí anotados. Jesucristo es Dios conforme a la Biblia. Allí está en Juan 5, lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo hace las obras del Padre. Tiene poder para perdonar pecados, para salvar y dar vida eterna. Tiene el poder para juzgar. El Hijo tiene vida en sí mismo y tiene el poder de resucitar, de levantar a los muertos y llevarlos a vida, de resucitarlos. El Hijo es desde siempre con el Padre, en el seno del Padre. Esto fue lo que me condujo a la ilustración del código de la vida de los ácidos nucleicos. Él está en el seno del Padre. Y como lo dice también en Juan 14:10, Él es en el Padre y el Padre es en Cristo. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas consisten o se sustentan o se sostienen por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga el primado, la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas a sí mismo, pacificando por la sangre en el madero, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Jesús tiene el poder para dar su vida y volverla a tomar. Eso es literal. Nadie me la quita, dice él, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Fue Jesús quien tomó la decisión de poner su vida, aunque parece que lo arrestaran y que lo llevaran preso y que fueron otros, no, fue él mismo que se entregó por nuestros pecados, por la humanidad. Y tiene poder para darla y poder para volverla a tomar. Y ese mandamiento lo recibió del Padre. Juan 10:18. Para varias sectas, Jesucristo fue creado. Ellos no conocen Hebreos capítulo 1. En algún momento en el tiempo, Jesucristo para ellos, esas sectas, como los mormones, como los testigos de Jehová y otros, Jesucristo es un ángel creado. Para los mormones, Jesucristo es el ángel Miguel, ¿sí? Creado. El comandante, según ellos, de las fuerzas angelicales. Y según eso, entonces Jesucristo no es Dios, pero se equivocan. Jesucristo es Dios, creador, no criatura. Él está en el Padre como el Padre está en el Hijo. Y por eso insisto en esos versículos que dicen en el seno y entender que es en el seno del Padre, en la esencia, en la totalidad. Él es el unigénito, por eso se utiliza la palabra unigénito, porque solamente hay un unigénito que tiene todas las características, toda la esencia, toda la naturaleza del Padre, Jesucristo.
Los ángeles son creados y no son unigénitos, porque unigénito es uno solo. Los ángeles son criaturas. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová, se hace esa definición en esas cristofanías o teofanías, porque antes de encarnarse, como aparece en el Nuevo Testamento, nacido de la Virgen, antes de encarnarse, Jesucristo apareció en cuerpo angelical. En cuerpo angelical se apareció a varias personas, como a Moisés, como a Abraham, como a Josué, como a muchos que ya mencionamos, se apareció en cuerpo angelical como el ángel de Jehová. Y para hacer ya la transición al siguiente punto, al siguiente numeral, que Jesucristo es Dios, pasamos a Jesucristo Redentor. Hoy vamos a hacer una introducción, una transición, hablando de que en el consejo eterno de Dios, primero tenemos que definir qué es el consejo eterno de Dios. Entonces, primero, consejo o consejo con sede es una reunión de personas. No se refiere a la palabra que doy para ayudar a otro, sino a la reunión de personas, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese consejo de este Dios trino, en el cual desde la eternidad se definieron todas las cosas. Todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios, el plan de amar, el plan de crear, el plan de redimir, el plan de juzgar y glorificar, de manifestar su gloria eterna y compartir esa gloria delante de toda su creación y de manera especial con la raza humana, de hacernos testigos de esa glorificación, participantes. Pastor, una pregunta. No, el Señor es la palabra también, ¿no? Encarnada. Sí, el logos. Entonces, ese logos, esa palabra, ese pensamiento, ese amor manifestado, dirige ese consejo, Todo estaba desde el principio en la mente y en el corazón de Dios. Por eso no era que Dios no supiera, no es que el hombre iba a caer, iba a pecar, y que entonces le tocó idear un plan de redención. Ese plan de redención estaba en el consejo eterno de Dios desde antes de crear a la humanidad. Por eso es importante, antes de comenzar a hablar de la redención, hablar de este consejo eterno, porque allí, en este consejo eterno de Dios, se planearon todas las cosas, y allí se planeó una creación que, como nos muestra Génesis 1, se fue hecha buena y en gran manera, perfecta, sin defectos, y una relación especial entre Dios y la creación, y una relación muy especial específicamente entre Dios y la raza humana, porque la raza humana, a diferencia de las otras cosas creadas, de lo otro creado, solo la raza humana fue creada a imagen de Dios conforme a su semejanza.
Y cuando Dios hace algo, alguien, a su imagen, conforme a su semejanza, es porque quiere tener una relación especial con él, con esta raza humana, que ha sido creada a su imagen y semejanza. En esta transición que vamos a hacer antes de hablar de este segundo punto, que es la redención, vamos a hacer dos lecturas. La primera lectura es Primera a los Corintios, capítulo 2. Lo vamos a leer completamente y voy a pedirle el favor, vamos a pedirle el favor a Clarena, Primera a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leerlo para ver el papel del Espíritu Santo en el conocimiento de Dios. Porque nosotros no queremos conocer a Dios en nuestras fuerzas humanas, en nuestro intelecto humano, sino con la principal herramienta que Él nos ha dado para conocerle, que es Él mismo y su Espíritu Santo en nosotros. Vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, qué maravilloso. Amén. Amén. El hombre natural no puede conocer a Dios. El hombre natural, de pronto alguno pudiera estar aquí estudiando con nosotros cristología y bueno, yo digo, puede estar acá y Dios puede utilizar esta palabra para que reciba el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo y reciba la vida eterna. Pero aquí nos enseña la palabra que de manera natural no podemos
conocer al Dios verdadero. No podemos, no podemos. El hombre natural es el hombre sin el Espíritu de Dios. Ese es el hombre natural, no tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu con E minúscula, que es en esa dimensión tripartita que hemos sido creados como espíritu, alma y cuerpo. Es un espíritu humano que está muerto sin el Señor y que solamente es dirigido por el príncipe de la potestad del aire. El hombre natural es un hombre que todavía no tiene la guía, la dirección, la vida, el amor de Dios. No lo está disfrutando y necesita a Cristo. Por eso Pablo se propuso predicar primeramente a Cristo y a este crucificado, porque es a través de Jesús y su obra en la cruz que recibimos la vida, el perdón de pecado, la reconciliación con Dios. Y venimos a ser ese templo del Espíritu Santo. Tenemos esa garantía para poder entender las Escrituras, porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Sí? ¿Quién sabe de antropología verdaderamente? La antropología es una ciencia que estudia al hombre, pero aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 2, aquí en del verso 11 al 16, que si quién sabe las cosas del hombre, quién lo creó, de dónde viene el hombre. ¿Ah? Dice, solo Dios, el espíritu del hombre que mora en él verdaderamente conoce al hombre. Nosotros no nos conocemos realmente, ahora nos conocemos un poco más porque Dios mismo se ha revelado a nuestra vida y nos revela quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y esto dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, que todos esto que estamos aprendiendo no tienen asidero y no se anclan en nuestra vida si el Espíritu Santo de Dios no está impregnando, no está grabando esta palabra en nuestros corazones. Por eso quise hacer en esta transición a la redención, que vamos de que Jesucristo es Dios, que roguemos por los méritos de Cristo que esta palabra, que esta enseñanza sea grabada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Quién sabe de teología, de Dios, de teología bíblica? Dice, solamente el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso decía Agur allá en ese Proverbios 30, yo no soy teólogo, yo no conozco la ciencia del santo, pero Dios se ha revelado a mi vida, decía Agur. Entonces, es Dios quien nos enseña todos estos versículos que estamos estudiando y los graba en nuestro corazón y nos da vida por medio de esta palabra. Que Jesucristo es Dios. Hemos tomado estas citas que les preguntaban, ¿quién es Dios? Y ustedes me contestaron, pero ustedes me han contestado por la palabra, por el Espíritu Santo que mora en ustedes, que Él es Dios, que Él es Redentor, que Él es Señor, que Él está en la Trinidad, como la segunda persona de la Trinidad. Y aprendemos verdaderamente que Jesucristo es Dios. ¿Quién es Dios? Por el Espíritu Santo, tomando esta palabra que es la Biblia. Ahora miremos entonces, para terminar esta clase de hoy, en esta introducción solamente, vamos a mirar esa condición de depravación del hombre a la luz del Salmo 51. Y le voy a pedir el favor a Marta Rocío que nos dirija la lectura del Salmo 51. Vamos a leer todo el Salmo 51. Sí, señor.
Lo voy a leer de la versión de las Américas, de la Biblia de las Américas. Dice, Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, desconfiaron de Dios, no se imaginaban todas las consecuencias que resultarían de haber transgredido el mandamiento de Dios. No se imaginaron todo lo que venía juntamente con la muerte, la corrupción, la desnudez, la vergüenza, el temor, la ansiedad, la inseguridad, el dominio de otro poder sobre sus vidas, todo lo que estaban cediendo, todo lo que habían cedido, todo lo que habían entregado. La depravación es una desviación en línea totalmente opuesta a lo que es sano, a lo que es vida, a lo que es correcto, a lo que es santo. En la depravación, el hombre queda entregado a sus propios pensamientos, a sus propios errores, a su propia manera de ver la justicia, que no es justicia sin Dios. En la depravación, que además la depravación no es estática, la depravación es progresiva. La depravación y la corrupción, porque la depravación
es la autopista a la muerte, es el transitar por la muerte. Antes de estar en la muerte se camina por la muerte, se camina por la descomposición física, moral, física y moral, emocional. En estos días hablábamos de cómo han aumentado en estos días esas personas que matan a otro, las descuartizan y la meten en una bolsa. Eso es un acto de depravación, ¿sí? Y de alguna manera después se trata de minimizar. Y no produce el mínimo atisbo de vergüenza, ¿no? Porque precisamente, como hablábamos en alguna ocasión, se ha perdido la vergüenza. Porque la pérdida de la vergüenza también es otro síntoma, otro signo de la depravación. La persona está viviendo en la muerte, está andando en la muerte, está fétida, podrida y no le huele a podredumbre, pero está depravado, está corrompido, está corrompido. Y este salmo lo escribe David cuando llevaba varios años sin confesar su pecado, viviendo pues una vida de corrupción. Sus huesos se secaban. Y Dios en su misericordia, por cuanto amaba y lo había escogido, había sido escogido, lo quiere restaurar y lo trae a la restauración. Lo trae. Y es manifestación del gran amor, de la grande gracia, de la gran misericordia de Dios. Atrae a David con cuerdas de amor, lo atrae con una adivinanza que en boca del consejero Natán, del profeta Natán. David se vea reflejado en aquel hombre que tenía muchas ovejas y teniendo las muchas ovejas le quitó la única que tenía aquel otro hombre y se dio cuenta que era él y no podía desquitársela entonces con Natán, sino que el Espíritu Santo de Dios de manera especial lo atrajo con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor lo atrajo. Y entonces David responde: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Bórralas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todo esto lo hace la obra de redención que estaremos estudiando, el Señor Jesucristo. Lávame más y más, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Dios mismo expone el pecado del hombre para que el hombre se dé cuenta que está sucio, que está inmundo, y lo conduce al arrepentimiento. Dios mismo obra por el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Y luego dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Primeramente, sí, de los hombres también hemos pecado, pero primeramente es contra Dios y he hecho lo malo
delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Porque cuando el hombre no reconoce su pecado, está desconociendo que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es amor, para que seas tenido en puro en tu juicio. Y aquí nos muestra que él sabía, David, la consecuencia del pecado de Adán, de Eva. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, esto no es excusa para no volver a Dios. Heredamos esa, en Adán, como dice la palabra, todos somos pecadores. En Adán todos morimos. En Adán heredamos una naturaleza pecaminosa. En Adán heredamos corrupción, un espíritu que siempre se desvía, que va torcido, ¿sí? Que va torcido. Cuando llevan esos carros que han sufrido golpes del eje y no le enderezan los ejes y no los rectifican, siempre se va a ir desviado hacia un lado. En Adán todos nos desviamos. Esa es la naturaleza. Y dice David, en pecado me concibió mi madre también es pecadora, mi padre también es pecador, y yo fui concebido con esa naturaleza. Pero tú amas la verdad en lo íntimo, y en esa intimidad Dios nos lleva, aunque escuchemos su palabra en colectivo, a solas, a nuestro espíritu, aunque haya multitudes a nuestro alrededor, Dios nos habla a cada uno con nombre propio. Y allí, en la intimidad, en lo secreto, donde no miramos lo que piensen los demás, sino lo que le importa a Dios, en lo secreto tú me has hecho comprender sabiduría. Entonces, el salmista acude al Señor y pide ser purificado, limpiado, lavado. Aquí están todos los tipos de desinfectantes, de purificadores y odorizantes, ¿sí? Él pide, dice, él realmente está hediondo, inmundo, por dentro y por fuera. Y pide ese lavamiento y esa purificación. Qué bueno es saber que en esa redención Dios nos lava, nos purifica, nos permite levantar la cabeza y sentirnos libre de toda culpa, con el olor grato de Cristo como nuestra vestidura. Y en ese resultado de la redención, Dios da el gozo de la salvación. Es cuando el verdadero Hijo de Dios por fin puede experimentar el verdadero gozo. Un gozo que está amalgamado con la paz, con la tranquilidad de conciencia en mente y corazón. Cosa que David había perdido. Sí, él había tenido, pero la había perdido el gozo de la salvación. Una cosa es perder la salvación, lo cual en Cristo no se pierde la salvación, pero si se anda en pecado hasta que no haya arrepentimiento, cambio, no se devuelve, no se recupera el gozo de la salvación.
La pérdida del gozo de la salvación es uno de los signos y síntomas, de los síntomas que tiene aquel Hijo de Dios que anda en pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. David ha sido atraído con cuerdas de amor y ahora le pide al Señor que le devuelva el gozo de la salvación. Entonces se recrearán los huesos que has abatido. Y sigue diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Afortunadamente el Señor trae a nosotros una nueva vida y todos nuestros pecados, más que en el pasado, quedan sepultados. Una gran obra del Espíritu Santo en nosotros es que si los traemos a memoria es para en un testimonio de una manera sabia exponer la vieja vida que tuvimos un día, no siendo lo protagónico y lo principal. Lo principal es lo que ahora somos en Cristo, lo que ahora tenemos en Cristo. Pero Dios eso hace cuando con corazones quebrantados le decimos, esconde tu rostro de mis pecados. Y en vez de andarnos Él recordando lo que éramos, Él nos recuerda cada rato que somos sus hijos amados y la obra que está haciendo en nosotros. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto me gusta mucho, porque el hombre sin Dios, todos su manera de ver las cosas y de juzgarlas son incorrectas. Por eso a veces le pedimos demasiado, que dice que los olmos no pueden dar peras. Pedimos demasiado al que no tiene el Espíritu de Dios, porque él tiene el espíritu torcido. Y un cristiano que se ha contaminado necesita nuevamente ponerse a paz con el Señor. Como dice en 1 Juan 1:9, Él es justo y fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que confesemos nuestros pecados y pongámonos en paz con Él, porque Él quiere rectificar nuestro juicio, nuestra manera de juzgar las cosas, de ver las cosas con rectitud. Para que seamos sostenidos también por el Señor. Entonces, en consecuencia, somos hechos aptos para ofrecer sacrificios de alabanza, hechos aptos para enseñar y dar a conocer a Dios y su salvación. No podemos alabar en espíritu y en verdad, y no podemos enseñar al Señor si no estamos primeramente en paz con Él y siendo los beneficiarios del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos sustenta con su espíritu noble. Y de esa manera el Señor. Entonces, estaremos estudiando a partir del próximo sábado la obra de redención, mirando desde aquel momento antes de caer, ¿sí? Pueden entrar es un poquito largo también en la obra de redención, que está en tercer milenio, en la clase de tercer milenio, que hay 5 módulos. En el módulo número 1 está Jesucristo Redentor, la redención, y nos muestra ese proceso desde la creación. En la historia de la redención participa Satanás porque él fue el primero que se rebeló, pero con la diferencia de que para Satanás y los ángeles caídos no hay redención. La redención es una obra del plan de Dios en su consejo eterno para la humanidad. Para la humanidad somos esos beneficiarios de la obra redentora de Dios por medio de su Hijo
Jesucristo. Hoy vamos a dejar hasta aquí y vamos a pasar en este momento a comentarios, complementos de ustedes y preguntas. Puedes prender el micrófono y enriquecernos con tus comentarios y preguntas. Pastor Erin, ¿puedo opinar algo? Sí, dale. Yo pienso que es muy importante hacer un énfasis, porque inclusive en las iglesias existe mucho eso, que todo el Espíritu Santo, mucha gente piensa que lo tenemos, aunque lo tenemos. Entonces, solamente se puede entender a Dios, su teología, lo que tú estás comentando ahí, es únicamente a través del Espíritu Santo de Dios. Acuérdate que en la Biblia dice que todos aquellos que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo se liga con nuestro espíritu. Esa es la casa de Dios. La casa que el Padre siempre anheló que fuéramos templo de Él. Entonces, es de suma importancia que mucha gente, por ejemplo, yo, pues tu misericordia, tú lo sabes, mucha gente, no, que ni siquiera piensa en esas cosas, cristianos, no, que eres una eminencia, puede ser un científico, puede ser un hombre muy versado, en fin, y ellos creen que esa persona tiene el Espíritu de Dios. La ciencia, el científico jamás podrá entender a Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Jamás. Se puede romper la cabeza, porque es el medio en que el Espíritu de Dios revela al Padre a través de su Hijo, de su Santo Espíritu en su palabra. La palabra en el Espíritu y el Espíritu en la palabra. Entonces, para mí eso es supremamente fundamental, porque no todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Eso hay que tenerlo claro, Pastor Erin. El mismo ahí lo dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él lo dice. En Juan 16:8, y perdóname que de pronto en Juan 16:8, es el que el Espíritu Santo desde Pentecostés, su hora principal con relación a la proclamación del Evangelio es la de convencer de pecado al mundo, que traducido convencerá de pecado. En griego, elenco significa descubrir, refutar y persuadir. Entonces, el Espíritu Santo, el que trae convencimiento, aún en los cristianos, de pecado, de justicia y de juicio, que eso hay mucha tela para cortar ahí en esa parte ahí. Así ahora, es. Ahora otra cosita que te iba a comentar y discúlpame que el pecado, lo que tú decías con sabiduría, el pecado de muerte. ¿Qué hace el pecado de muerte? Muere la vida interior de Cristo Jesús. ¿Y qué queda? ¿En manos de quién? Del enemigo. En Isaías lo dice. En Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová
provocaron a ira el santo Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, el pecado puede llevar a una persona, ¿sabe qué? A la muerte. Porque dice la Biblia, ¿el pecado qué? Mas la ira de Dios es vida eterna. El pecado es muerte. Muerte espiritual. Y cuando muere la vida interior del espíritu, ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Viene el enemigo. Y doy un ejemplo y termino acá. He conocido a muchos siervos de Dios en tantos años, 40 años, que uno, con misericordia y su gracia, que uno está ahí, que Dios nos ayuda y caminando ahí. He conocido gente que han pecado. Me ha tocado consejería con pastores que han pecado. En fin, han cometido cosas tremendas. Y entonces la palabra de Dios dice que hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Dice la Biblia. Entonces, muchos pastores de esos, pastorelín, murieron. Y muchos pastores de esos cayeron bajo el juicio de Dios. Conocí un pastor, un hombre de Dios. ¿Y sabe qué le permitió el Señor? Que le pusieran una pierna de palo. Otra, una pastora, y no digo los nombres, en Bogotá, Dios le decía, no cojas por ahí. Mira, Dios le hablaba. Esto es para que nos dé temor, porque es que Dios es amor, pero también Dios es fuego, Dios es Dios no es un muñequito, no, Él es misericordia. Pero cuando Dios decide las cosas, lo decidió y punto, no hay nada que hacer. Y resulta se le decía, mira, por favor, métete por acá.